Esto es El Club de la Limonada, con Sandy Mora, un podcast sobre desarrollo del potencial humano, resiliencia, alquimia emocional y motivación. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Yo soy Sandy Mora y el día de hoy tengo como invitada en este programa a una persona que desde hace rato sigo su labor, que me parece sumamente importante y sumamente trascendente tocar este punto, aunque puede sonar a que es un punto un poco denso, creo que es importante tocarlo. Estoy muy agradecida con Fernanda Lazo, que está el día de hoy aquí con nosotros. Ella es vicepresidenta de la Fundación Vida Plena y Vida Plena tiene un proyecto en particular que se llama Corazones Mágicos, que es un programa en el que atienden la problemática del abuso sexual infantil. Les digo, es un tema fuerte, pero es un tema importante que tenemos que tener en cuenta todos los que tenemos niños a nuestro alrededor y que bueno, que finalmente de lo que se trata la labor que están haciendo es de ayudarles a estos niños a ser más resilientes, a poder sobrellevar una situación así de una mejor manera para rehabilitarse y tener una vida plena, efectivamente. Entonces, Fer, muchísimas gracias por estar aquí. Sandy, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder estar aquí contigo y platicarles un poquito de qué es Corazones Mágicos. Quisiera que arrancáramos un poquito desde tu historia y de cuál ha sido la trayectoria que te llevó finalmente a decidir trabajar en este tema y fundar esta parte de Corazones Mágicos. Sí, Sandy, pues fíjate que, mira, la verdad es que siempre digo que yo, pues tuve la fortuna de nacer en un lugar muy privilegiado, porque desde muy chiquita mi mamá siempre estuvo muy involucrada en temas de cuestiones sociales. Ella hizo el primer centro de día para ancianos de escasos recursos en México, antes de que existiera lo que fue el INSEN, que ahora es el INAPAM. Entonces mi primera salida de chiquita fue a un asilo de ancianos. Entonces siempre estuve muy en contacto con las problemáticas sociales y sí creo, porque al final del día sí es un privilegio estar en la posición de dar, ¿no? Trabajar con adultos mayores me dio muchísima perspectiva en cuestiones, porque además eran adultos mayores de escasos recursos, entonces me dio muchísima perspectiva sobre la pobreza, discapacidad, violencia, abandono, muchas problemáticas sociales. Y ahí la verdad es la primera vez que yo me enfrento al tema de la violencia sexual infantil, cuando empiezo a conocer las historias de las abuelitas. Y bueno, posteriormente trabajé aquí en gobierno en Querétaro, y ahí tuve oportunidad también de desarrollar un modelo de atención a víctimas. Ahí es donde empiezo a conocer las estadísticas y las prevalencias de la violencia sexual infantil y me parecían verdaderamente aterradoras. Y después ya en mi vida personal, pues cuando empezaba a platicar del tema con amigas, ellas me empezaban a platicar que habían sufrido abuso sexual por parte de algún primo o el amigo de algún primo, un tío, el abuelo. Entonces me parecía de verdad, decía, no es posible que el tema esté mucho más cerca, como que de todo lo que veía, eso se me hacía lo más fuerte, lo más duro de enfrentar para los niños y las niñas. Y finalmente tuve oportunidad de ser directora del DIF de Huimilpan hace ya varios años y ahí me tocó un caso pues muy especial porque fue una chiquita de 6 años que pues ejercieron prácticas abusivas sexuales 5 niños de 6 años sobre ella. Y a mí ese caso me marcó muchísimo porque por un lado decía, bueno, ¿qué hacemos con esta chiquita? Ella necesita una atención especializada y yo como DIF puedo dar una atención psicológica, pero no va a ser una atención especializada. Y por otro lado volteaba a ver a los 5 niños y decía, ¿qué tienen estos niños de 6 años para hacer lo que hicieron? Realmente ese caso es el que me marca muchísimo y digo, no, yo quiero poner un centro de atención a niños y niñas víctimas de violencia sexual infantil por todo lo que implica y por el impacto familiar y social, o sea, en la vida individual del niño, en la familia y en la sociedad, por todo lo que implica. Y así es como decido iniciar con Corazones Mágicos. Entonces lo que propongo al patronato de Vida Plena, que yo ya formaba parte del patronato, era reformar los estatutos para atender también a niños y niñas víctimas, en el caso específico de violencia sexual infantil. Y así arrancó Corazones Mágicos en mayo del 2012. Lo que dices, las cifras me parecen escandalosas, se me hace que es un problema enorme y como bien dices, cuando se abre el tema y se da la oportunidad de estar con gente cercana que esté dispuesta a abrirse el tema, nos damos cuenta de que es muchísimo más frecuente de lo que uno pensaría, muchísimo tristemente, ¿no? En todos los estratos sociales. En todos. La verdad, uno de los grandes mitos es, por un lado, pensar que sucede solo en clases bajas, o por otro lado, pensar que solo sucede en estas grandes esferas de artistas, ¿no? Con Michael Jackson, con el doctor de la selección olímpica de Estados Unidos, de gimnasia. Es totalmente falso, pasa en todos los estratos sociales y sí, las prevalencias son verdaderamente alarmantes. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 5 niñas y hasta 1 de cada 10 niños sufre abuso sexual. Estamos hablando del 20% de los niños y niñas. Entonces sí es un tema que tenemos que
que tomar por los cuernos. Que sucede mayoritariamente en casa. Exactamente, eso es terrible. Más o menos se estima que el 70% de los agresores sexuales de los niños son familiares de los niños. El 20% son personas cercanas al niño, que tienen un vínculo afectivo con el niño, como pueden ser pues, los sacerdotes, los maestros, los vecinos, los amigos de los papás, los padrinos, etcétera. Y solamente en un 10% es por extraños. Entonces, este tema es verdaderamente alarmante porque siempre hemos escuchado este discurso de cuídate de los extraños. A los niños les enseñamos a cuidarse de los extraños y los niños identifican perfectamente bien si ven a un borrachito en la calle, si ven a alguien que está drogado, si ven a un señor feo, se alejan de él. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo les enseñamos a cuidarse de la gente que está cerca de ellos? Nos falta como implementar acciones de cuidado y de protección con los niños. Es que se vuelve bien complicado. Ahora que hoy en día que los papás, probablemente ambos papás tienen que trabajar, que existen cuidadores externos o cuidadores terceros que no son directamente los papás, se amplía esta red de gente que está apoyando, pero que también se vuelve pues un potencial riesgo. Entonces, quiero que entremos más adelante a platicar de cómo prevenir, pero me gustaría que platicáramos particularmente aquí en el Club de la Limonada. Parte de la finalidad es poder proveerle a la gente herramientas de resiliencia e historias inspiradoras que te ayuden a darte cuenta que sí se puede, ¿no? Que sí se puede salir de una situación adversa y que incluso se puede salir con algún crecimiento, con algún aprendizaje y alguna herramienta nueva para la vida. Entonces, en ese tenor me gustaría que platicáramos en tu experiencia y con todos los casos que te ha tocado ver, ¿qué características crees tú que tienen tanto los niños víctimas de abuso sexual como la familia cercana que logran ayudar a un niño a rehabilitarse de la mejor manera versus familias que a lo mejor no tienen tan buen pronóstico o niños que no logran superarlo? ¿En qué radica la diferencia tanto externa como de herramientas internas? Claro, fíjate que es bien interesante esta pregunta que haces, porque muchísimas personas, pues nos toca que nos dicen, el trauma se debe a la violación, ¿no? Por ejemplo, desestiman mucho el tema de los tocamientos. De hecho, hay muchos papás que llegan a Corazones Mágicos y nos dicen, bueno, pero no le hicieron nada, solo la tocaron. Y realmente el trauma de la violencia sexual infantil o el daño que se genera en los niños no tiene que ver tanto con la forma de violencia, sino tiene que ver mucho con si el niño lo contó con las características internas, ¿no? Y de la familia, si hay una comunicación asertiva, por ejemplo, si el niño lo platicó rápido a los papás o cuánto tiempo guardó el secreto, si los papás actuaron para proteger al niño y le creyeron al niño, porque hay que recordar también que, pues muchísimas veces, los papás no les creen a los niños. Entonces, esto genera un daño mucho más profundo en el niño, porque el niño se calla mucho más tiempo. Y después, obviamente, pues hay muchos resentimientos en contra de los papás o de los abuelos que no le creyeron al niño. Entonces, esta red social es súper importante. Pero, ¿dónde pasa o qué niños son los que suelen sufrir la violencia sexual infantil? Generalmente son niños que tienen una autoestima baja, niños con carencias afectivas, niños que no tienen una buena comunicación en sus hogares. Y esto es bien importante porque todos siempre decimos, no, en mi casa hay muy buena comunicación, mis hijos me tienen mucha confianza, pero hay que hacer como mucha reflexión sobre el tema realmente y decir, realmente mis hijos tienen confianza, realmente escucho a mis hijos, conozco sus problemáticas, conozco qué le inquieta, qué le causa miedo, le enseño a mis hijos a manejar las emociones. Niños que manejan bien la emocionalidad, que saben ponerle nombre a las emociones o a los sentimientos que tienen, son niños que tienen más factores de protección. Ahí tiene que ver mucho con la dinámica de los agresores sexuales, pero el agresor sexual generalmente establece un proceso de seducción con el niño y después poco a poco va erotizando el vínculo afectivo. Entonces, cuando el niño siente que algo ya le incomodó o algo le causó miedo o algo ya no le gustó, los niños que saben reconocer las emociones, que tienen una buena comunicación con sus papás, que tienen una afectividad sana en sus casas, generalmente ponen un alto y le dicen te voy a acusar con mi papá o con mi mamá, ¿no? Que eso es buenísimo. Entonces, estos niños que tienen carencias afectivas, obviamente, por naturaleza, el ser humano busca vínculos afectivos con los demás seres humanos. Entonces, si un niño no recibe esta atención en su casa, pues si otra persona de fuera llega y se la ofrece, la va a recibir. Ese es el problema muchas veces en la dinámica de la agresión sexual. Entonces, bueno, necesitamos niños con buena autoestima, ¿sí? Necesitamos niños que no tengan carencias afectivas, niños seguros de sí mismos. Necesitamos también quitar mucho este tema de la obediencia ciega a los adultos, que nos pasa cuando vamos a dar talleres y que es muy común. Los niños tienen que obedecer a los adultos en todo lo que les digamos y no es así.
Los niños tienen derecho a decir que no. Los niños tienen responsabilidades y obligaciones y eso sí lo deben de cumplir, como hacer la tarea, bañarse, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que nadie debe de hacer en el niño. Entonces es importante hablar con los niños. Otro de los grandes temas que vulneran mucho a los niños es el tema de la educación sexual. ¿Por qué? Porque queremos hablar de sexualidad con nuestros hijos cuando son preadolescentes. Y realmente de sexualidad estamos hablando con los niños desde que están en la panza de la mamá. Porque la sexualidad también hay que recordar, todo el mundo ubicamos la sexualidad con relaciones sexuales, ¿no? Con cuerpos desnudos, y la sexualidad va mucho más allá de eso. Entonces, desde que son chiquitos, por ejemplo, debemos de nombrar las partes públicas y privadas del cuerpo correctamente, hablarlas con naturalidad frente al niño, ¿no? Decirle también a partir de los 4 años, decirle que nadie debe de tocar las partes privadas, solo papá, mamá o los abuelitos se apoyan o un hermano se apoya a bañar al niño, por ejemplo, si es muy chiquito, pero que lo hacen solo con la finalidad de tener una higiene y por protección de él. Ajá, pero que si siente que lo lastimamos, que él debe de decirnos que lo lastimamos. Hay que explicarles todo este tipo de situaciones que tienen que ver con herramientas educativas, desde que son chiquitos y poco a poco ir ingresando cierta información que sea de utilidad para su desarrollo. Entonces, es importante ayudar a construir una autoestima o un autoconcepto sano y fuerte. Es importante estar pendiente de las necesidades afectivas del niño y asegurarnos en la medida de nuestras posibilidades de que están siendo cubiertas. La educación sexual y el hecho de poder ponerle nombre a las cosas, de enseñarles a que se vale decir que no y está bien. Y el tema de la comunicación abierta, que no nos dé miedo de repente hablar de ciertos temas. Y yo ahí quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué tan común es que el niño lo diga a nivel porcentajes? ¿Qué tan común es? Porque me imagino y puede suceder, digo, yo te lo tengo que confesar, yo fui víctima de tocamiento inadecuado, ¿no? Y lo abrí públicamente el año pasado. Me tomó muchísimos años. 40 años. Y no es que no hubiera una apertura para hablar de ese tipo de temas, simplemente es algo que de repente uno no sabes cómo manejarlo, a veces se embotella, a veces es como de, ¡fluc! Eso no pasó, ¿no? Mejor hago claro, como que no pasó, que obviamente va teniendo consecuencias a lo largo de la vida, pero ¿qué tan común es que los niños tengan esta confianza de llegar a hablar y los que lo hacen, qué tan común es que los papás de verdad de primera les crean? Porque creo que ahí se genera, como generalmente es alguien cercano, se genera toda una dinámica bien compleja. ¿Qué tan común es que sí lo hablen y qué tan común es que los papás sí lo acepten y actúen de primera instancia? Fíjate, Sandy, que aquí creo que vale la pena como hablar un poquito de qué es la violencia sexual infantil, porque también hay formas de violencia sexual infantil que los niños son mucho más abiertos para hablarlas y hay otras formas que no. Hay una gran discusión sobre la terminología a nivel mundial. Nosotros hicimos una clasificación en Corazones Mágicos para poder entender todo este fenómeno de la violencia sexual infantil, porque generalmente solemos igualarla a abuso sexual infantil y no es así. Abuso sexual es una forma de violencia sexual infantil. Hay como 2 grandes grupos. Uno son la violencia sexual infantil que se ejerce contra niños sin intencionalidad. Ajá. Okay. ¿Cómo puede ser la omisión de cuidados? El papá que tiene en su celular pornografía, ajá, y el niño se conecta al celular y empieza a ver los videos de pornografía del papá. O sea, no hay una intencionalidad. Sin embargo, sí es una violencia sexual. ¿Por qué? Porque el niño no tiene el nivel de madurez ni el desarrollo que se necesita para ver ese tipo de comportamientos. Y hay otro grupo que sí es intencional, también se divide en varias formas. Una son las prácticas abusivas sexuales. Estas se me hacen súper interesantes porque son muy comunes y realmente no sabemos cómo abordarlas los adultos, pero son niños menores de 12 años que someten a otro niño menor de 12 años y que llevan características del comportamiento sexual adulto entre niños. Hay 2 cuestiones importantes. Una, hay sometimiento, o sea, no hay un consenso. Que a diferencia de los juegos sexuales, en los juegos sexuales sí hay un consenso. Los niños están descubriendo sus cuerpos, pero hay un consenso. Se distinguen porque no hay una connotación sexual. El niño obviamente no está buscando una gratificación sexual porque todavía no entra a la adolescencia. El abuso sexual infantil, esta es importantísima y es en su gran mayoría lo que sucede, que es cuando un adulto o un adolescente utiliza a un niño o a otro adolescente para obtener una gratificación sexual. ¿Sí? Aquí tiene que haber estos 2 componentes que buscan la gratificación sexual y, por otro lado, que haya una asimetría de poder, de edad, etcétera, etcétera. La mayoría de los casos es el abuso sexual que sucede adentro de las familias. Entonces, ¿con qué nos topamos? Con que las prácticas abusivas sexuales, generalmente el niño, cuando le suceden, va y lo cuenta con los papás. En el caso del abuso sexual, no.
¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos hay una relación afectiva con el agresor. Porque el agresor ha establecido ciertos mecanismos de coerción con los niños y les ha dicho, no digas nada, establece una complicidad. Ajá, y poco a poco va erotizando este vínculo afectivo. Entonces aquí, él se encarga de que el niño guarde el secreto. El secreto aquí y el silencio es un factor determinante para continuar ejerciendo estos abusos sexuales. Un niño, generalmente, en la mayoría de los casos, que tiene una comunicación asertiva con sus papás, que tiene una buena autoestima, que conoce el tema, va a poner un alto, va a salir corriendo a decírselo a papá y a mamá, o a sus abuelos, o a alguien. Pero un niño que no cuenta con estas herramientas, lo va a guardar y van a pasar muchos años. Muchas veces los papás, cuando empiezan a detectar cierta sintomatología, dicen, bueno, ¿qué está pasando? Entonces le preguntan a los niños y ahí es cuando los niños lo dicen. O a veces el niño lo puede decir de una manera indirecta y los papás no lo entienden, ¿no? O el típico de mi tío Manuel, que es tu hermano, mamá, ¿no? Me tocó mi vagina. Ay, bueno, fue porque fuiste al baño, ¿no? Y te iba a limpiar, pero tu tío Manuel te adora. Esto es algo muy importante porque también pensamos que los agresores sexuales siempre van a llegar con agresiones físicas, por decirlo de alguna forma, con golpes, con sometimientos con los niños, y no es así. En la mayoría de los casos el niño no pone resistencia porque no sabe qué está pasando. Tenemos que ser conscientes, por eso es importantísimo que estemos enterados del tema, porque al final del día, aunque no tengamos hijos, tenemos sobrinos, tenemos niños alrededor. Siempre nuestra vida está acompañada de niños, y tenemos que protegerlos y tenemos que cuidarlos. Ahora, también es muy común que los niños lo hablen y los papás no les crean. También nosotros nos enfrentamos al tema, por ejemplo, que las mamás no les creen, ¿no? Y el niño sigue viviendo con su agresor, ¿no? O sigue viendo o sigue estando expuesto al agresor sexual. Es un tema muy, muy complejo y al final del día lo que siempre les digo a los papás es, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre enviarle el mensaje a nuestros hijos de que son prioridad y estamos para protegerlos y para cuidarlos. Sí, efectivamente, el niño también muchas veces percibe que la familia se va a venir abajo si él dice lo que pasó. Entonces muchas veces por eso calla, ¿no? Y este es uno de los grandes mitos porque vemos que es algo que se presenta como en todos los niveles de atención de la violencia sexual infantil, porque también nos enfrentamos, por ejemplo, a jueces que dicen, es que el niño declaró que extraña a su abuelastro o a su abuelo, ¿no? Entonces eso quiere decir que no lo agredió. No, no tiene nada que ver porque también se presenta una ambivalencia. Quieren a su agresor sexual, pero por otro lado no les gusta que le hagan lo que les hace. Una de las cosas que te quería preguntar es, ¿qué labor están haciendo en Corazones Mágicos? ¿En qué aspectos de este problema tan complejo tienen ustedes incidencia o cómo buscan ayudar a las familias y a los niños víctimas de esta situación? La parte de prevención es fundamental porque sí, la gran mayoría de los abusos sexuales sí se pueden prevenir. Entonces, es importantísimo y dependiendo del área donde estemos, vamos a implementar ciertas estrategias. Por ejemplo, si hablamos de una escuela, la escuela puede implementar estrategias a nivel de infraestructura física, a nivel de la infraestructura humana, por ejemplo, a través de los maestros, de las personas que contrata. Y finalmente está toda la parte de herramientas educativas, que eso también aplica dentro de las familias y que sería importantísimo que todas las familias se los den a sus niños y la escuela nada más refuerce. Cuando hablamos de herramientas educativas, básicamente nos referimos a dar herramientas a los niños y desarrollar habilidades cognitivas, emocionales y sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay como 5 puntos básicos en la prevención del abuso sexual infantil. Uno es el cuidado y el respeto de mi cuerpo y el cuerpo de los demás. Entonces, así como nosotros les vamos enseñando a los niños que se tienen que lavar los dientes, que se tienen que lavar las manos después de ir al baño, antes de comer, etcétera, etcétera, tenemos que irles enseñando que su cuerpo, ellos son responsables de todo el cuidado de su cuerpo y que su cuerpo tiene partes públicas y partes privadas. En las partes privadas, muy sencillo para que todos los papás se los aprendan y todos los maestros que nos escuchen, las partes privadas son las partes que cubre la ropa interior. Bueno, hay una cantidad de apodos impresionantes sobre las partes privadas. Y aquí lo importante de entender es que nosotros les ponemos apodos porque nos causa cierta incomodidad, nombrarlas por su nombre. Esa incomodidad que nosotros sentimos, se la transmitimos al niño, no verbalmente, pero sí a través de un lenguaje no verbal. Le estamos enseñando al niño que hay partes de su cuerpo que causan vergüenza, que causan culpa, que nos incomodan, y él va creciendo con esa información. Por eso es tan importante. La recomendación para los papás y las mamás es que si les cuesta trabajo decir vagina o pene, se sienten frente a un espejo y lo digan 30 veces hasta que les salga de manera natural. Y concentrarse mucho con nuestros niños y nuestras niñas para poder transmitir este mensaje de una manera muy asertiva y de manera muy natural. Luego tenemos que explicarles lo que son las caricias buenas y las caricias malas. No todas las caricias son buenas, hay caricias que nos incomodan. Y es muy claro ver, en el caso desde bebitos, que hay niños que ven, por ejemplo, al tío que tiene barba, ¿no? Y que no quieren abrazarlo y que mamá y papá lo están empujando y abraza a tu tío, abraza a tu tío, abraza a tu tío.
Y hay que ir respetando y decir al niño, tú tienes derecho a decidir a quién le das abrazos, a quién le das besos, a quién no le das besos. Tiene que ver con las sensaciones de tu cuerpo. A lo mejor ese niño no necesariamente tiene que ver cuestiones de abuso sexual o de violencia sexual. Puede ser que al niño le pique la barba del tío y por eso no le guste dar abrazos. Puede ser que una tía lo abrace mucho y sienta que no puede respirar el niño. Ajá. Entonces es importante ir trabajando con ellos qué sienten en su cuerpo, y cuando ellos no están cómodos, pues que no den estas muestras de afecto. Claro, una cosa es que sean educados y lleguen y saluden y digan buenas tardes, hola abuelita, hola abuelito, ¿cómo estás? ¿Sí? Y otra cosa es obligarlo, ¿no? A que dé besos, abrazos muy apretados, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil de reconocer. Las caricias buenas son las caricias que nos dan seguridad, ¿sí? Que nos hacen sentir cómodos, que nos hacen sentir amados, que nos hacen sentir protegidos. Y las caricias malas son estas caricias que nos causan miedo, nos dan incomodidad, que no nos gustan, o sea, que nuestro cuerpo siente un rechazo. Algo que trabajamos mucho en los talleres de prevención, que ahorita te voy a platicar un poquito de lo que hace Corazones Mágicos, pero es trabajar, tenemos una especie de sensor en el cuerpo que desde chiquitos nos dice qué nos gusta y qué no nos gusta. Por educación solemos acallar este sensor. Entonces, lo que tenemos que trabajar es este sensor con nuestros hijos para que sepan distinguir, ¿sí? Y puedan tomar decisiones sobre lo que su cuerpo les va diciendo. Luego viene el tema de los secretos buenos y los secretos malos. Eso es importantísimo, porque en los casos de abuso sexual sí hay muchos mecanismos de coerción con los niños, y hay que recordar siempre que el agresor sexual busca permanecer clandestino. Por eso establece esta complicidad con los niños para que el niño no revele lo que está sucediendo. Entonces también hay que trabajar con los niños. Hay secretos buenos y hay secretos malos. El secreto bueno, si se revela, no le causa daño a nadie. El secreto malo, si se revela, es porque sí está causando daño. Por ejemplo, vamos a hacerle una fiesta sorpresa a papá. Pues me causa emoción, me causa alegría ver la cara de papá, escoger el pastel, escogerle su regalo, escogerle los globos, de que vamos a adornar la casa, etcétera. Un secreto malo, bueno, evidentemente una situación de abuso sexual es un secreto malo. Pero, por ejemplo, si unos amigos, dos amiguitos, uno le dice al otro que su papá todos los días a las 9 de la noche llega y le pega a la mamá, y si él se levanta, también le pega a este niño, el amiguito todos los días a las 8 de la noche va a estar pensando en que el papá le está pegando al amiguito. Entonces, que esos secretos se los tiene que decir a un adulto de confianza, se los puede revelar a un adulto de confianza. Sí es importante enseñarles a hacer esta distinción. Después de lo que son el cuidado, el respeto a mi cuerpo, el tema de caricias buenas, caricias malas, secretos buenos, secretos malos, pues viene el tema de aprender a decir que no, que todos los niños tienen derecho a decir que no, que debe de ser un no con mucha seguridad, con mucha firmeza, con mucha determinación, y estar muy pendiente de que si la persona no le hace caso, debe de salir corriendo y pedir ayuda y debe de revelarlo a alguien de confianza. Y estas son herramientas, además, Andy, que no sirven nada más para temas de abuso sexual, para temas de vida. Un niño desde el kinder, si pone límites, si establece un alto a otro niño que lo quiere agredir, será a respetar. Entonces es importante que desde chiquitos vayan teniendo esta información. Otra cosa importante también es que a partir de los 4 años, que es cuando debemos de empezar a insertar toda esta información con el niño, podemos explicarles a los niños qué es abuso sexual o qué es violencia sexual. Y violencia sexual es cuando alguien, ¿sí?, toca tus partes privadas, cuando alguien toca, cuando alguien ve, cuando alguien juega o cuando alguien fotografía tus partes privadas. Y bueno, finalmente también es importante trabajar con nuestros niños el tema de la red de seguridad. Es importante que desde chiquitos ellos identifiquen los adultos de confianza. Entonces es importante que identifiquen estos adultos de confianza dentro de la familia, pero también fuera de la familia. Si van a la escuela, ¿qué maestra o quién es tu adulto de confianza en la escuela? Importantísimo. Entonces, estos son como los temas básicos que tenemos que ir trabajando con nuestros niños. Parte que me preguntabas, ¿qué es lo que hace Corazones Mágicos? Tenemos 4 líneas de acción básicas. Que una es la parte de prevención. Anualmente veníamos dando talleres a más de 5,000 niños de escasos recursos. También damos en escuelas privadas, ahí cobramos una cuota de recuperación porque nos sirve para financiar el proyecto que realmente está enfocado a personas de escasos recursos, a niños y a niñas principalmente entre 4 y 12 años de edad. Y damos también talleres de prevención a las mamás y a los papás de estos niños a través de las escuelas, porque es importantísimo que ellos tengan estas herramientas para poder trabajar en casa. O sea, si ellos no saben que trabajamos con los niños, y no van a saber cómo seguir trabajando el tema con los niños. Damos también talleres de prevención adolescentes, pero ahí ya lo enfocamos más a temas de sexting, de grooming, todo lo que tiene que ver con redes sociales, que es ahorita a través de lo que están más expuestos los adolescentes. También les damos talleres de prevención a sus papás. Entonces, sí es un área muy importante. Tenemos manuales de prevención para niños en edad preescolar, para primaria baja, para primaria alta, para padres y madres de familia. Y estos manuales se los damos terminando los talleres con la idea de que los niños puedan seguir trabajando el tema
dentro de casa junto con los papás. Por otro lado, tenemos el área de rehabilitación. Tenemos un centro de rehabilitación que está en Corregidora. Bueno, a través de este centro de rehabilitación le ofrecemos a los niños servicios de psicología, a los niños que han sufrido ya algún tipo de violencia sexual infantil. Hay servicios de psicología y servicios jurídicos. Los servicios de psicología, bueno, hacemos un diagnóstico especializado para ver, muchas veces los papás llegan con ciertas inquietudes. No saben si el niño sufrió violencia sexual o no sufrió violencia sexual, entonces por eso realizamos este diagnóstico, para confirmar o descartar la sintomatología de violencia sexual infantil. Nos basamos nosotros muchísimo en la sintomatología del niño. Sí es importante el discurso, pero también eventualmente nos ha pasado que hay algunos casos de papás que traen un muy mal divorcio o hay algún conflicto familiar, ¿no? Y uno acusa al otro de que ejerció abusos sexuales sobre el niño y les causan un daño terrible a los niños. Por eso nos fijamos en la sintomatología y también para conocer el daño y en qué esferas de la vida ha tenido un impacto este hecho de violencia sexual en el niño. Ya si se confirma la sintomatología, que evidentemente es en la gran mayoría de los casos que llegan a Corazones Mágicos, los niños inician un proceso de rehabilitación. Ahí en casos de abuso sexual, sí, por lo menos estamos hablando de 1 año de terapia con los niños. También damos el apoyo a las familias, al papá o a la mamá. Fíjate que un dato ahí bien importante es que la mayoría de los niños que llegan a Corazones Mágicos, sus papás, ya sea su mamá o su papá, sufrió también algún tipo de abuso sexual. Es muy, muy común. Este es un tema intrageneracional. Tenemos un programa muy interesante, Sandy. Fíjate que somos los únicos en México que lo manejamos, que es un programa de rehabilitación especializado para adolescentes que son agresores sexuales. Sí se estima más o menos que 1 de cada 3 niños que sufre abuso sexual se va a convertir en agresor sexual de otros niños. Entonces, en la adolescencia todavía podemos tener incidencia y podemos evitar que el adolescente pues siga cometiendo este ilícito. Entonces, tenemos un programa de rehabilitación para adolescentes agresores sexuales y tenemos también un grupo de atención para mujeres adultas que sufrieron abuso sexual de niñas y que quieren trabajarlo ahorita de adultas. Entonces ahí hay un grupo terapéutico para estas mujeres. Y bueno, otro de los servicios que damos en el centro de rehabilitación son los servicios jurídicos. Obviamente nuestro objetivo ahí es promover la denuncia, ¿no? Proteger a los niños para evitar la revictimización, que es muy común desgraciadamente, y también pues acelerar el proceso jurídico lo más que se pueda y dar todo este acompañamiento que es sumamente también dañino, lento y es muy cansado para los chiquitos. Y bueno, nuestra meta final obviamente es lograr la mayor sanción posible para los agresores sexuales. Tenemos otra línea de acción que es muy importante, que es la parte de capacitación. Esta está enfocada a profesionistas que quieran especializarse en el tema. Bueno, damos talleres, por ejemplo, para formar replicadores de talleres para niños de abuso sexual infantil. Tenemos un diplomado de prevención, detección y abordaje de la violencia sexual infantil y tenemos capacitaciones en general para profesionistas, sobre todo que tienen bajo su cuidado menores de edad, y también profesionistas que se dedican a la procuración e impartición de justicia, que es importantísimo que conozcan las características para que tengan un abordaje mucho más asertivo con los niños víctimas de violencia sexual infantil. Y por último tenemos el tema de la incidencia en políticas públicas. Lo que tratamos justamente es de generar de la mano con los gobiernos tanto estatales como municipales, incluso federales si se puede, diseñar y implementar política pública, reformar la ley, crear un marco normativo mucho más eficiente para los niños y que de verdad tenga como eje rector el interés superior del menor. Qué importante labor y muchas felicidades porque están abordándolo desde todos los aspectos básicamente, o sea, no están dejando ningún cabo suelto y eso me parece súper relevante y eso implica muchísimo trabajo, muchísimos recursos, muchísimo tiempo y muchísima gente que esté participando con ustedes. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera se financian y cómo se puede acercar la gente a apoyarlos? Si todo es gratuito o hay a lo mejor gente que tiene la posibilidad de pagar por este tipo de apoyo y entonces de esa manera ayudarles. ¿Cuál sería la forma en la que la gente, 1, se puede acercar con ustedes para ayudar y apoyar al trabajo que están haciendo? Y 2, la gente que tenga la necesidad de recurrir a ustedes por ayuda, ¿cuál sería el mecanismo correcto? Fíjate, Sandy, nosotros somos una organización no lucrativa. De hecho, Corazones Mágicos, como te comentaba hace un ratito, realmente se creó para personas de escasos recursos o de nivel muy bajo, porque son las personas que no tienen acceso a poder pagar una terapia o este tipo de servicios. Sin embargo, somos los únicos en el Bajío especializados en atender esta problemática. Entonces, la verdad es que ya hay muchas instancias que han reconocido que nosotros tenemos el modelo más completo en el país. No hay organizaciones especializadas. Eso hace que hay una demanda muy grande y que también, pues, si nos lleguen niños de clase media o clase alta, son los menos,
el 90% de nuestros beneficiarios son personas de escasos recursos y hay veces, incluso hay unos niveles de pobreza que tenemos que pagar los transportes para que lleguen a Corazones Mágicos. Y por supuesto que para eso estamos. Vivimos de donativos, realmente participamos en convocatorias para acceder a donativos. Hay campañas de desde 200 pesos al mes que se pueden hacer cargo a la tarjeta de crédito y con eso ayudas a la rehabilitación de un niño. Es un tema importantísimo porque tiene un gran impacto familiar y social. A mí cuando me dicen, ¿qué es lo que más necesitan? Pues la verdad, dinero, porque con dinero mantenemos el centro y con dinero se pagan los sueldos de los psicólogos, de los abogados, de todas las personas que trabajan ahí. Se necesita dinero para eso. No son voluntarios, ¿por qué? Porque es tan compleja la problemática de la violencia sexual infantil que no podemos arriesgar a un niño. Al principio, por ejemplo, que no teníamos área jurídica, pues los abogados veían al niño en la fiscalía o abogados voluntarios que tenían muy buena intención, pero de repente les hablaba un cliente y se iban con el cliente y dejaban al niño solo, ¿no? Bueno, hay muy buenos psicólogos que dicen, yo acabo de salir de la carrera, te regalo un día a la semana. Sí, pero ¿qué experiencia tienes? Y no puedo exponer a los niños a alguien que no tiene experiencia. Entonces sí tienen que ser psicólogos que tengan cierta preparación y cierta capacitación y tienen que ser psicólogos pagados también para que sigan ciertos lineamientos de la institución. Entonces, vivimos básicamente de donativos, recibimos todo tipo de donativos económicos en especie. Bueno, desde si sacaste de tu closet, regálanos porque tenemos un bazar de cosas usadas a beneficio de Corazones Mágicos. Tenemos, por ejemplo, una venta de donas Krispy Kreme que nos va súper bien cada 2 meses a beneficio de Corazones Mágicos. Y pues ahora sí que le vamos buscando por todos lados aquí. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Nosotros estamos ubicados en Avenida Candiles, en el municipio de Corregidora, en Querétaro. Pues nos pueden contactar a través de redes sociales, estamos como Corazones Mágicos, en Instagram estamos como Corazones Mágicos 2012, y en Twitter estamos como @corazonesmagic, y bueno, nuestros teléfonos son 442-223-6844 y 299-3631. Importantísimo que si necesitan apoyo, ayuda, lo que sea, se comuniquen con nosotros por cualquiera de estos medios para agendar una cita, porque solo atendemos a través de previas citas. La gente que no está directamente en Querétaro y que probablemente no pueda venir físicamente, pero que a lo mejor en donde está, en su localidad o en su círculo cercano, no sabe a quién acercarse o no tiene información, puede acercarse con ustedes para por lo menos proveerles cierta información que esté ahí a la mano, a distancia, o canalizarlos. Sí, generalmente, mira, justo ahorita con todo el tema de la pandemia, como que se vino mucho el tema de la atención por Zoom. De lo que hablaba el otro día justamente con los abogados es que a lo mejor canalizarlos con ellos de manera independiente a Corazones Mágicos. ¿Por qué? Porque si no se me va a saturar la agenda de Corazones Mágicos de citas por Zoom, que es lo que no quiero, porque la efectividad de una terapia presencial es básica. Entonces, sí damos cierta asesoría y ya terminamos, si no, canalizando. O canalizando, por ejemplo, el otro día me hablaron de Chiapas y en Chiapas hay una institución que atiende el tema de violencia sexual infantil. Entonces los canalicé con la institución. Entonces íbamos viendo la forma. La verdad es que sí falta muchísima infraestructura en el tema, pero vamos viendo la forma de que reciban algún tipo de atención. Algún tipo de atención, y si no, por lo menos los materiales que tengan de difusión con respecto al tema, ¿no? Cómo detectar Claro síntomas, sí. A prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte de educarnos sobre el tema, pues me parece súper relevante. En cualquier parte del mundo que estés, si hablas español, claro, métete a las redes, busca información y apoya también. Todo lo que es capacitación y talleres ya lo estamos dando también vía Zoom. Entonces, ahí sí pueden participar todo lo que quieran, ¿no? Y felices de la vida nosotros. Pues te agradezco muchísimo. Quisiera, como última intervención, que si tú pudieras dejar sembrada una semilla el día de hoy en la conciencia de la gente y que quisieras que floreciera, ¿cuál sería? Bueno, yo amo México y me duele muchísimo todo lo que está pasando en México y también el mundo, pero México me duele más porque es mi país. Pero yo lo que quisiera es invitarlos de verdad a que se sumen a las actividades que hacemos las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de la violencia sexual infantil, yo estoy convencida que es de las peores cosas que puede vivir un niño. Marca mucho su vida y por lo tanto marca la sociedad. Entonces los invitaría, hay muchísimas formas de involucrarse, pero entiendo que hay gente que le duele el tema y que no quiere escuchar del tema, lo entiendo, pero hay muchas otras formas de colaborar. Pero si no quieren sumarse al tema de la violencia sexual infantil, pueden sumarse a muchísimas problemáticas que sí les atraigan y que hagamos un frente en común, porque creo que la fuerza de cualquier país está en la sociedad civil y eso es lo que nos falta en México. De verdad estamos muy enamorados de lo que hacemos y creo que estamos generando un muy buen impacto social. Entonces creo que es la oportunidad, todos nos quejamos
de los gobiernos, de los funcionarios públicos, pero nos falta mucha acción como ciudadanos, ¿no? Y al final del día, los funcionarios públicos son el reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces, si queremos mejores funcionarios públicos, tenemos que generar mucho mejor conciencia cívica y mucho mejor responsabilidad social. Entonces, los invito a que nos sumemos, dejemos de quejarnos, nos ocupemos de las problemáticas del país y hagamos un frente en común para tener el lugar donde todos queremos vivir. Me encanta la propuesta y creo que además no hay mejor manera de salir tú de tu propio conflicto y de tu propia adversidad que poniéndote al servicio de alguien más. Por supuesto, Es ponerte en acción y poniendo tus dones, tus capacidades, tus conocimientos, tus recursos, tu tiempo a favor de alguien menos favorecido que tú o que está viviendo una situación complicada o que a lo mejor tú ya la viviste, es la mejor forma de crear una sinergia positiva. Entonces, la invitación es, si tú hoy te sientes que estás abrumado, que estás agobiado, que quizás estás así como en un túnel sin luz y que no ves la salida y que no puedes ni con tu alma, mi invitación es, de la forma que tú puedas, como tú puedas, si no es con recursos financieros, no importa, hay muchas otras formas. Claro. La invitación de Fer es, ponte al servicio de alguien más, ve cuál de todas las causas que hay allá afuera, que hay muchas que necesitan atención, te mueve, te conecta y te inspira, y pon tu granito de arena y ayuda a otros, porque esa es la mejor forma de generar una sinergia positiva para ti y evidentemente se va haciendo un círculo virtuoso y va generando un mejor entorno y una mejor sociedad y un mejor país y un mejor planeta. Entonces, a ayudar en la medida de lo posible y a, sobre todo también, a educarnos y difundir estos temas que son importantes. Creo que esto que dices, el impacto de vivir una situación así en la infancia, si no es tratado de la manera correcta, puede llegar a tener repercusiones en el futuro, más allá de la vida personal, en un entorno social, ¿no? Y esto que mencionas de que generalmente son cadenas de violencia que se han venido viviendo transgeneracionalmente, habla de la importancia de poder romper ese ciclo, ¿no? Sanar esa parte, educar para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, me parece que la labor que están haciendo es súper importantísima, se los reconozco y se los felicito muchísimo de la manera que se pueda apoyar, con muchísimo gusto, ahí vamos a estar. De verdad, gracias. Y bueno, pues vamos a dejar los datos de contacto y todas las redes sociales en los comentarios de este podcast para que lo compartan, se sumen, se enteren y ayuden. Entonces, Sandy, te agradezco muchísimo la invitación. Te mando un abrazo con mucho cariño y espero verte pronto. Muchísimas gracias a ti también y muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Pues a seguir celebrando la vida todos los días a pesar de lo que pase. Parte de la intención de este podcast es que te des cuenta que no importa la situación que estés viviendo, hay redes de apoyo, hay forma de encontrar ayuda y de poder superarlas. Acuérdate que todo en esta vida tiene un regalo oculto y te hace una mejor persona. De la mayor pila de estiércol que te puedas encontrar en la vida, puedes hacer abono para florecer. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos la próxima semana en otro episodio más del Club de la Limonada. Hasta luego. Esto fue el Club de la Limonada, sacándole jugo a la vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó, por favor comparte y suscríbete. Hasta la próxima.